les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Gracias por estar, ¿no? Porque yo siempre digo que si vos no estás ahí, nosotros no existimos. Vieja palabra de la gente que trabajamos en televisión, pero es una realidad. Así que gracias. Bueno, hoy nos acompaña Griselda con un tema que a lo mejor a vos te pasó, ¿sí? Las carencias afectivas. Esto que hablábamos en el micro anterior, de esta cuestión de equilibrar, digamos, estas cuatro partes energéticas que tenemos, que es lo mental, lo emocional, todo el área sexual y toda la parte creativa y de movimiento, en el amor pasa eso. Nos enamoramos y cuando nos enamoramos solamente enfocamos con el área emocional. Porque si pudiéramos usar el área racional, mental, es diferente. O sea, no pondríamos tu energía, toda nuestra energía enfocada en la otra persona. Porque el gran conflicto que tenemos con las emociones es que en una consulta de tarot, siempre le digo, usemos las láminas para espejarnos, para observarnos. Observar que cuando estamos en una relación obsesiva muchas veces y otras no, siempre estamos tratando de satisfacer al otro, de darle satisfacción al otro, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es esto que yo te digo, sacar desde adentro nuestro un espejito, mirarnos y decir, no, primero tengo que sentirme bien yo. ¿Cuánto voy a dar de mí? ¿Cuántas, digamos, cuántas cosas que yo podría disfrutar? ¿Cuántas veces podría salir? ¿Cuántas cosas podría hacer? Y estoy siempre pensando en el amor, pensando cómo agradarle al otro, cómo hacer que el otro esté pensando en mí, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es pensar en nosotros. En el amor lo que pasa es eso, estamos siempre buscando satisfacer al otro. Entonces ponemos toda nuestra emocionalidad en satisfacer al otro. Obviamente que cuando una relación es sana, el otro también pone todo su empuje y su fuerza en satisfacernos a nosotros, en darnos cariño, bueno, en mimarnos. Pero cuando esto no es un ida y vuelta, pasa que el fracaso en el amor es justamente eso, estar pensando en modificar al otro, en creer que el otro va a cambiar, en pensar que si nos entregamos totalmente, si hacemos todo por el otro, la otra persona va a valorar eso, y en realidad no es así. La única forma de que el amor sea realmente algo que nos haga bien, algo para nosotros sublime, es poder mirarnos, observarnos y ver si la otra persona a la que le estamos dando nuestro amor nos saca lo mejor de nosotros. Si no nos está sacando lo mejor de nosotros, estamos fracasando en el amor. El amor es estar bien. El amor es ser feliz. Es como la vida misma. No vinimos a la vida a tener problemas. No vinimos a estar en conflicto. Vinimos a ser felices. Esa es la deuda que tenemos todos pendiente. Tenemos que ser felices. Y no ser felices porque tenemos el amor más maravilloso, porque tenemos el mejor auto o la mejor casa. Ser felices con lo que tenemos. Todo lo que tenemos a mano tiene que ser suficiente para ser felices. Eso es lo que tenemos que aprender en la vida, a ser felices con lo que tenemos. Y ser felices con lo que tenemos es ser felices con nosotros mismos, sentirnos satisfechos con nosotros mismos, sentirnos que nos tenemos que amar. De ese modo vamos a poder entablar relaciones sanas y amorosas con nosotros. Y recuerden, tienen derecho al bienestar. Valor de vivir. Me gusta este tema, pero lo desconozco. Entonces hablamos con Roxy Taxone sobre el alma. ¿Qué es el alma? ¿A qué viene? ¿Sí? Y cómo tenemos que transitar ese camino. Roxy Taxone. El alma es esa porción del espíritu. Cuando hablo del espíritu podemos hablar, bueno, de Dios, por decirlo de alguna manera,
que viene a hacer experiencia, o sea, viene a experimentar en la tierra lo que necesita justamente esa alma, es un cuerpo humano, en este caso cuando viene a la tierra, para poder experimentar emociones, vivencias y demás. O sea, es como que ese espíritu, ese Dios, de alguna manera necesita experimentar todas estas situaciones que uno por ahí vive en la tierra. Entonces, esa alma es parte del espíritu, no es parte de Dios. O sea, son esas chispas divinas que se dice muchas veces que llegan a habitar nuestro cuerpo. ¿Y a qué venimos entonces? A experimentar. Para que esa alma experimente, evolucione y retorne a la fuente, como se dice muchas veces. Del alfa al omega, ¿sí? Del omega al alfa, vuelve y hace un retorno. Las almas, por lo general, según algunas teorías, ¿no? Porque estamos hablando siempre también sobre teorías. Es como que tenemos almas que llegan a encarnar, ¿sí? En este plano, luego suben y vuelven a hacer una segunda ronda, lo que no significa que son 2 encarnaciones, pueden ser miles de encarnaciones, ¿sí? Pero la segunda ronda es como que pega una segunda vuelta de experiencia. Pero eso es todo decisión del alma antes de llegar aquí a la tierra a encarnar. O sea, esa alma dice, bueno, antes de venir, yo voy a pasar cuando esté allá por esto, por aquello, por lo otro, ¿sí? Y a medida que va pasando, son experiencias que el alma va acumulando y va haciendo aprendizaje. Ese aprendizaje lo que hace justamente es que esa alma evolucione y vaya tomando escalones de elevación, de ascensión o de aprendizaje. Es como que va tomando distintos roles, ¿no? El alma sabe por dónde va a pasar. Obviamente cuando llega acá se olvida de todo. Es como que, viste que dicen el velo del olvido, cuando uno nace se olvida todo lo que aprendió. ¿Para qué? Para justamente seguir experimentando. Ahora, nosotros podemos experimentar, aprender, como siempre decimos, a través del dolor o a través del conocimiento. Hoy por hoy hay herramientas que lo que hacen es ver cuáles son los programas que tiene esa alma, ¿sí? Y poder de alguna manera limpiarlos para que no sigan oficiando, diríamos, como una ida y vuelta, ¿sí? Infinito, que uno no termina nunca de aprender. Claro, Porque vos decís, claro. siempre me pasa lo mismo en una determinada vida. Ah, claro, entendí. Viste que a veces vos decís, ¿por qué siempre llego a este punto y repito, parecido o más o menos? Y bueno, justamente tiene que ver con un patrón, un programa que esa alma grabó, una emoción, porque el alma graba la emoción para que pueda después hacer la representación aquí en el planeta. Claro. Una de las ideas es limpiar esos patrones, esos programas, justamente para al menos no repetir si es que decido volver. Porque la decisión está siempre en uno y de acuerdo también en cuántos aprendizajes uno tiene que ir haciendo en sus vidas. Muchas personas, por ejemplo, vinieron a canalizar energía, otras vinieron a ser empresarios, otros vinieron a ser jueces. Esa es la experiencia que vinieron a hacer, el desafío que el alma viene a enfrentar. Un alma siempre tiene desafíos. Y esos desafíos es como decir, bueno, llegué a esta línea, a ver si la sigo pasando. Y entonces vamos por más, ¿no? Esa es la idea, porque la idea es ir tomando los escalones en la ascensión, o sea, un maestro ascendido, cuando hablamos desde la metafísica, ese maestro ascendido, justamente esa alma que tomó, diríamos, como maestro ascendido, hizo muchas experiencias, pero luego si esa alma aprendió, si esa alma tiene todo un conocimiento y demás, ya queda un escalón de maestro ascendido, entonces es como que no vuelve a reencarnar, porque ya hizo todo los pasos necesarios para llegar al escalón de maestro ascendido. Si vos te das cuenta que siempre tenés esta cuestión de que un problema, una situación, es porque no estás escuchando el llamado de tu alma, el dictado de tu alma. Eso también lo decía Bach, ¿no? Me gusta el tema que va a tratar hoy el coronel Pisolito, que es el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Bueno, llámalo como vos quieras. La importancia de ese día. El coronel Pisolito y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia. ¿Cómo andan por Rosario? Como verás, muy bien acá en Mendoza. Un hermoso día de aniversario. Sabemos que vos estás preparando
un programa que seguramente será un éxito sobre un gran aniversario de la política argentina, cuál es el 17 de octubre, yo te voy a hablar de otro aniversario, el 12 de octubre. Y te pregunto y me pregunto, ¿qué festejamos el 12 de octubre? Para algunos es el Día de la Raza, para otros es el Día de la Hispanidad. Lo que leemos en el almanaque es el encuentro de las culturas diferentes. Bueno, hay una controversia. Me entero, por ejemplo, que en la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad obviamente de origen español, que está situada en el sur de Estados Unidos, los concejales, muchos de ellos se llamarán Martínez, Gómez o González, han decidido no festejar el Columbus Day porque lo acusan al gran almirante de ser un genocida. Bueno, eso suena extraño en un país como Estados Unidos, que a través de Hollywood hemos visto cómo el indio ha sido siempre el elemento a exterminar, el elemento a someter, y yo me pregunto, ¿sucedió lo mismo en la América del Sur? Creo que no. En principio reivindico y levanto la bandera de la hispanidad. Estamos en un lugar donde se fundaron universidades, donde se fundaron colegios, donde estamos usando este hermoso idioma. No podemos negar la maternidad de España. Pero a veces yo lo digo un poco en broma, un poco en serio, nosotros fuimos hijos bastardos de España. ¿Por qué? Porque inmediatamente produció el descubrimiento, España nos va a dar la espalda. ¿Con qué pruebas digo esto? Bueno, apeló a la literatura, un gran escritor, el más grande de la lengua castellana, Miguel de Cervantes Saavedra, cuando tuvo que escribir aventuras, prefirió que su Quijote derribara molinos en un lejano lugar de la Mancha y no viniera a América. Lo mismo, un gran pintor como Velázquez va a pintar ese magnífico cuadro que es la rendición de Breda en Holanda y no va a pintar ninguna escena americana. Bueno, así sucedió. ¿Qué impresión me queda? Que esta monarquía manejada por los Borbones en ese momento era más importante los duelos dinásticos que tenía en Europa que lo que pasaba en América. Nosotros éramos los proveedores de recursos, recibimos a su vez una suerte de aristocracia de descarte que venía para estas tierras, pero no éramos importantes para la metrópoli. Eso, lejos de producir un efecto negativo, fue positivo. ¿Por qué? Porque nos generó una sensación de independencia, formó nuestra alma criolla y nos hace ser lo que hoy nosotros somos. En contrapartida y en forma paradójica, cada vez que nuestra madre patria, España, necesitó nuestra ayuda, nosotros se lo dimos. Tal cual pasó después de la Guerra Civil, vos lo sabes muy bien, el gobierno del general Perón envió alimentos, envió trigo a Madrid, que fueron muy bien recibidos. Años después, cuando nosotros, en algunos momentos difíciles de nuestra historia, golpeamos las puertas de España y nos enteramos que éramos los sudacas. Bueno, con ese sabor amargo nos volvimos y hoy volvemos a abrir las puertas a esa España convulsionada porque somos generosos con nuestra madre patria, así tiene que ser. Entonces, un poco para concluir, Cecilia, no podemos renegar de nuestra herencia española, es demasiado rica. Nos trajo la filosofía griega, nos trajo la cristiandad, nos trajo el derecho romano. Nosotros, en nuestra audacia, le dimos una nueva forma y fundamos esto, que son los países americanos, con Argentina a la cabeza. Porque además, España nos dejó una gran lección, que no hay herencia de sangre posible, sino que la única aristocracia es la aristocracia del espíritu. Así como los españoles fueron recibidos por nuestros indios, también nosotros criollos hoy recibimos a italianos, recibimos a bolivianos, recibimos a paraguayos, recibimos a cualquier pueblo del mundo que venga a hacerse la América o venga a hacerse la Argentina. Ese es el gran distinción y el gran legado que nos deja España y que nosotros hemos no solamente retomado, hemos mejorado. ¿Cuál es? Una Argentina grande, de puertas abiertas, que mira al mundo con audacia, con desafío y que sabe que el futuro les pertenece. Hasta luego, Cecilia. Un beso para todos. Chau, chau. Presten atención al tema de hoy, el doctor Dobaldo, porque va a hablar de las adicciones. ¿Sí? Las adicciones, bueno, la adicción al trabajo, la adicción a la comida. Ahora, de eso, ¿qué escondemos? El doctor Dobaldo. O sea, dejo de fumar y empiezo a comer, dejo de comer, tomo alcohol, dejo de tomar alcohol, uso cocaína. O sea, lo que cambia es lo que consumo o lo que hago. Pero la adicción es una sola. Al trabajo, la aprehensión, o sea, son todos mecanismos a los cuales el ser humano echa mano
porque hay miedo a algo. Claro, es una manera de esconderse. A ver, esto hay que entenderlo desde el punto de vista, es mucho más fino el tema. O sea, cuando yo decido tomar una conducta adictiva, ya sea de cualquier cosa, de cualquier índole, ya sea laboral, mirar tele, jugar a la Play, fumar, o sea, no estamos, todo eso yo lo llamo adicción. Son diferentes tipos de adicciones, pero atrás de todo eso hay algo que quiere decir que lisa y llanamente no me quiero mostrar. ¿Y por qué? Y porque ahí entran toda una serie de cosas que tienen que ver con la disconformidad personal que tiene esa persona, y aparte de esa disconformidad puede tener diferentes vetas. Una puede ser por alguna experiencia que ha tenido la persona, puede ser por lo que se llama, técnicamente sería una impronta de ADN. Son cosas que traemos de nuestros pasados, de nuestros seres pasados, de nuestras familias. Eso van dejando impronta de ADN. Esa impronta de ADN en realidad son vibraciones que nuestras células tienen en su memoria detectada y grabada y que se vuelven a reproducir en esta vida. Y después las otras cosas que tenemos son nuestras vidas pasadas. Esas son las tres causas por las cuales yo puedo desarrollar una adicción. Una cosa es que te encante comer, y vas y te sentás con tus amigos y te comes un asado y qué sé cuánto, y otra cosa que comas desaforadamente todas las comidas, en todos los lugares, en tu casa, afuera, con quien estés. Son dos cosas distintas. O sea, a ver, una persona que le encanta comer, a mí me encanta comer, listo, pero me gusta determinadas cosas, pero no por eso todos los días me voy a comer 6 medias lunas, o sea, una serie de cosas. Eso es una adicción. Eso esconde un miedo hacia algo, ocultar su imagen, que su imagen corporal, o sea, vamos a un ejemplo que puede ser tangible a los fines de entender de una persona, por ejemplo, una mujer que fue violada con una abuela violada, poner, y viene eso en una impronta de ADN. Hoy tranquilamente una chica de 16 años puede desarrollar una adicción de querer comer y comer a los fines, eso está en su inconsciente, ese es el problema, que ya no lo sabe, está en su inconsciente, de no tener una imagen adecuada para que o le ocurra lo mismo que le pasó a su abuela. ¿Y el varón? Pero te doy un ejemplo cualquiera, pero funcionan un montón de cosas. ¿Me entendés? Entonces, esas cosas, qué sé yo, te puedo dar miles de ejemplos. O sea, qué sé yo, dentro de la parte familiar es lo que más se ve. Eso trabaja con la biodescodificación. O sea, hay técnicas para encontrar eso y saber qué es lo que pasa. Cuando uno se esconde, hace algo, sabiendo que se está autoagrediendo, es porque no quiere mostrar algo. O sea, el concepto de autoagresión es muy importante. Es muy importante. O sea, entra del mismo contexto de un montón de enfermedades que producen situaciones en las que te lleva a la cama sí o sí. O sea, como por ejemplo un problema de artritis reumatoidea, que son pacientes que no se pueden movilizar y todo eso. Atrás de eso hay un miedo, atrás de eso hay una imagen corporal que por alguna razón en otro momento puede haber sido óptima y dejó de serla. O sea, hay todo eso. O sea, no existe absolutamente nada que sea casual. O sea, todas las manifestaciones físicas que aparecen en el ser humano tienen atrás de ella un contexto químico, y ese contexto químico tiene un contexto emocional y vibracional más atrás. Entonces, siempre hay una causa. Por eso hoy las técnicas, como por ejemplo la nueva medicina germánica de Hammer, dicho sea de paso, hagamos un honor al doctor Hammer, que falleció el 2 de julio, y que realmente dejó una enseñanza espectacular para quienes quieren entender y creer que la medicina es totalmente distinta. Y ahí se ve todo este tema. Ahí es donde se ve realmente. ¿Cómo enfrentamos las enfermedades? Viste que a veces te agarra miedo. Y no estamos preparados para estas cosas. Es verdad, te duele algo y ya te haces un mundo. Y si tenés algo peor, otro mundo. ¿Y cómo los enfrentamos? Cuando estamos pasando por un proceso de enfermedad, estamos todos muy ocupados
en consultar a los médicos, realizar los tratamientos y sobre todo estamos muy asustados. Asustarse frente a una enfermedad es lo más natural del mundo porque obviamente como organismo que somos aparece una sensación de amenaza. Cualquiera sea la problemática que tengas, haya tenido un accidente o estés atravesando un proceso infeccioso o tengas alguna enfermedad de tipo inmunológico, biopática. Por supuesto que hay algunas enfermedades que vienen así como con una significación un poquito más peligrosa, si se quiere, por los conocimientos que uno ha adquirido o tiene respecto de ellas, ¿no es cierto? Pero en general lo que vamos a decir es que como organismos vivos, física y psicológicamente, estamos bajo amenaza. Y por supuesto con el deseo de superarlo, de curarnos, de pasar por esa situación ahí de manera airosa. Y ante ese tipo de momentos de la vida, es muy importante el acompañamiento de una ayuda desde el punto de vista de tu persona. Porque cada uno de nosotros en este tipo de circunstancias va a reaccionar y va a responder a la situación desde su propia estructura de personalidad. Hay personalidades que son muchísimo más resilientes, más fuertes, como más que tienen como una mayor disposición y son positivas, y hay personalidades que ante el miedo, ante la incertidumbre, ante la amenaza, o sea, genera y se originan estados internos que obviamente no van a colaborar con el proceso de curación. Las técnicas que se utilizan, más allá del apoyo, la contención de un consultor psicológico, sobre todo de la línea humanística, de la línea gestáltica, que trabajan con la empatía, que trabajan teniendo en cuenta la orientación y la colaboración emotiva para su cliente o para el paciente. Más allá de todo eso, hay unas técnicas muy reconocidas que puede aplicar y que colaboran para que la persona encuentre una configuración interna de cómo acompañarse a sí misma de una manera exitosa. Una de esas técnicas es el diálogo con el cuerpo o diálogo con los órganos, que es una técnica que viene de la Gestalt, en donde para poder objetivar esta relación que tenemos con esa parte de nuestro organismo que está pasando, digamos, el problema, se hace un ejercicio de conciencia. ¿Cómo es este ejercicio? Y bueno, por un lado es como que somos el yo, pero por el otro lado es como que también somos esa parte de nuestro organismo y concientizamos esa parte como si fuera un personaje que dialoga con nosotros. Entonces, en ese diálogo lo que se va a dar es llevado de manera precisa, ¿no es cierto?, por el terapeuta, va a ir como tocando los puntos que están profundamente conectados al significado psicológico, consciente e inconsciente de ese síntoma. La significación del síntoma también está estudiada por la biodecodificación, pero en la biodecodificación hay parámetros generales del estudio. En el caso de la técnica de diálogos, que es una técnica vivencial, lo que se hace es ir hacia la particularidad, la individualidad, aquello que está conectado más profundamente con mi propia experiencia psicológica. Entonces, esa combinación entre esos significados que da la biodecodificación con estas técnicas vivenciales de la Gestalt hace que la persona encuentre las raíces profundas de cómo está viviendo tanto el proceso de haberse enfermado como el proceso de su propia sanación. Estábamos charlando con Oscar Barrio Nuevo, entonces, viste que yo te digo, pero yo lo conozco hace muchos años y él ha pasado por distintas etapas dentro del sindicalismo, buenas y malas. Entonces le decía, bueno,
cómo manejas la sucesión, porque en algún momento, y Dios quiera que nunca, partimos, ¿sí? Y hablamos de este tema, cómo y de qué manera deja la sucesión, qué pasó en las distintas etapas del sindicalismo, especialmente de su gremio, ¿sí? Las luchas gremiales, las cosas que hicieron, y más de uno nos hemos quedado sin agua por ello, pero bueno, no importa. Parte de esto que es el sindicalismo, habla hoy Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Bueno, alguna vez, obviamente, éramos jovencitos y tuvimos que tener un desencuentro que fue no en los 70, que por ejemplo tenía una organización que era un relojito. Y en los 70 había mucha comprensión y había agradecimiento. Lo que no había, por ejemplo, eran derechos adquiridos por los trabajadores, que luego sí, por ejemplo, la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo hoy es una cuestión que la maneja el gremio. Es decir, cuando se necesita un profesional, un técnico, un administrativo, un obrero, tiene que consultar la bolsa de trabajo. Entonces, también nosotros a veces, obviamente que a la gente del oficialismo permitimos que ellos, bueno, pero igual tienen que tener la veña, digamos, de la organización gremial. Pero antes no era así. Antes mandaban, había un manda más siempre. Y bueno, nos amortiguábamos entre nosotros. ¿Y qué sucedía? Sucedía que en algún momento, por ejemplo, esto ya no dio para más y tuvimos que realizar una huelga. Yo no sabía por qué, digamos, no es que no sabía por qué la hacíamos, no sabía cómo hacer para salir de la pelea. Y bueno, resulta que aplicaron sanciones. Y bueno, pero pudimos acomodarla. Ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía el sindicalismo, de la importancia que tenía por ante la gente, porque no me tocaron nunca, jamás, en una medida de fuerza, ninguno de los que estábamos, salvo los que al principio, cuando yo no estaba en el sindicato, y pudimos lograr esto que era la bolsa del trabajo. Entonces fueron pasando los años, fueron asentándose, y cuando nosotros, que éramos un gremio luchador, permanentemente en conflictos, y claro, era un tiempo duro en todo, en la sociedad y con sus dirigentes también. ¿Y cuándo es el momento de maduración de un sindicalista? De un sindicalista. ¿Cuándo decís, bueno? Cuando comienza. Cuando comienza tiene que tener maduración. Mirá, ¿el paso de los años? Sin dudas. El paso de los años pueden ir ajustando la posibilidad. Pero yo creo que, por ejemplo, todo el mundo te tiene que respetar, obviamente, respetar, pero fundamentalmente querer. Ser vos un factor que los compañeros vengan y te lo digan, te planteen las cosas no mal. Y yo pocas veces he tenido ante mí gente, y siempre, nunca en el sindicato, ¿no? En el sindicato he tenido siempre mucho respeto. Pero en un sector de trabajo, por ejemplo, alguien que se desboca planteando una cuestión del sector. Claro, estamos solos porque no permitimos el acercamiento de los jefes, y por allí alguno tiene algún grado de osadía, que me parece bien, pero porque se siente cómodo, está frente a su dirigente y bueno. Entonces, pero fueron pocas veces esas. Y hay que tener para rechazar eso. ¿Hay algo más, pero más molesto que los zumbidos? Es horrible, ¿nunca te pasó? Bueno, si te sigue pasando, el doctor Motura te cuenta de qué se trata y cómo lo podés solucionar.
Los zumbidos, qué tema interesante, ¿no? No mata a nadie, pero no deja vivir. Esa es la verdad. No te mata, pero te molesta. O zumbido, acúfenos o tinito. ¿Qué es eso? Es la percepción de notar como un galopeo, como golpes o sonido en el oído que no se generan en una fuente externa. Es decir, que están dentro de uno, no vienen de afuera. El 30% de la población lo sufre y cuando son de edad más avanzada pasa el 50%. Las causas: estrés, problemas circulatorios, traumas laborales sobre todo. A veces la cera en el oído puede causar también que un lavaje ya solucionado, no es tan fácil siempre. Problemas emotivos, económicos, problemas sociales. A veces llevan a un cuadro que es el síndrome de Meniere cuando tienen vértigo. Y a veces la persona está quieta y se mueven las cosas, y a veces las cosas están quietas y se mueve la persona. Hay algo que la gente no quiere escuchar. Claro, el síndrome de Meniere. Está también la enfermedad de Wernicke-Korsakoff, que ese era por el alcoholismo. Un ruso y un alemán que trabajaron juntos, Wernicke y Korsakoff, y la enfermedad esa, ¿no es cierto?, que también tienen un gran zumbido, pero era causado por el alcoholismo y que le destruía la vitamina B1. Por eso dar vitamina es muy interesante. Ahí la levadura de cerveza, que tiene mucha vitamina también, puede ayudar en ese sentido. Hay problemas hepáticos que pueden provocarlo. He tenido pacientes que dándole una buena dieta y haciendo bien los deberes, el zumbido se le ha ido. Hay muchos remedios que pueden causarlo, por ejemplo la quinina, el ácido acetilsalicílico, o sea, el abuso de la aspirina, las drogas como el cannabis, como anteriormente, la cocaína, etcétera, la avitaminosis, ¿no es cierto? Es decir, que causas hay muchas. Podríamos dividirlo en dos tipos de causas. Una son propiamente del oído, por lo general son hereditarias. Se llama, por ejemplo, sobre todo la otoesclerosis. El oído tiene, en realidad, el aparato del oído tiene tres partes. Una, la externa, de la oreja hasta la membrana del tímpano. Después está la cadena de huesito, que son sobre todo para los tonos graves, que tiene yunque, martillo y estribo, y que da la ventana oval. Y eso ya después aparece la parte del oído interno. Son las tres partes, ¿no es cierto? A veces por un resfrío mal curado, como un problema de garganta también lo puede causar, porque está la trompa de Eustaquio que va desde el oído medio a la garganta. Por eso cuando vamos a un viaje en avión a veces bajamos sordo, entonces pues, así tragamos, nos ayuda un poco y se nos va porque la trompa Eustaquio se colapsó, ¿no es cierto? Y puede un germen subir, a veces una infección, o la base del estribo, ¿no es cierto? Yunque, martillo y estribo, los tres huesitos que hacen el manejo, ¿no es cierto?, del sonido, estos haberse alterado, y ahí es lo que se llama la otoesclerosis, ¿no es cierto? También la hipertensión, eso sería del oído. Y otros problemas, como los que nombré anteriormente, también la presión, a veces son cuadros alérgicos, a veces cuadros de cervicales, a veces los maxilares que están muy contracturados, el trismus que se produce, ¿no es cierto? Todo esto puede provocar también un zumbido. Cuando no es del oído propiamente, es más fácil de tratar dando con la causa. Cuando es el oído propiamente ya es más difícil. Quirúrgico en un primer momento con la cadena huesito, pero ya cuando pasa un tiempo ya la cirugía no hace gran resultado. ¿Qué remedios de tipo natural pueden usarse? El muérdago anda muy bien, actúa en la circulación. El geranio también, el jengibre, el arándano, el sésamo. Hay que vigilar la cantidad de colesterol en sangre, a veces si está muy elevado, sobre todo el colesterol malo, ahí también nos puede dar zumbido. Vuelvo a repetir, la hipertensión. En uso externo, hay estudios que dicen de que poniendo jugo de ajo, otro decía jugo de cebolla, también gotas en el oído han mejorado, la menta, el llantén, el sauco. Ahora, en cuanto a los alimentos, los que pueden mejorar en ese sentido,
el apio, la espinaca, la borraja, las coles por el contenido de zinc que tienen, ¿no es cierto? El potasio, sobre todo la banana, las nueces, las papas, eso pueden dar. Es decir, una dieta lacto-vegetariana sería lo ideal, que no haya carencia. A veces el zumbido. Puntos de ahora, eliminar totalmente el alcohol, la cafeína, el tabaco, dormir con la cabeza un poquito más elevada, a veces mejora, ¿no es cierto? Y la relajación. En cuanto a los puntos de acupuntura, son sobre todo auriculares. Ha habido casos muy lindos, haciendo un punto en esta parte, otro acá en el trago, otro en la entrada y otro de tipo profundo. Esos 4 puntos en muchos casos me ha dado resultados. Y los cefálicos en general, que ya he hablado, el otro 20 vasogobernador, el Inintran, y estos en la parte posterior. Hay que ver si hay puntos hepáticos también, ¿no es cierto?, que pueden ayudar. El 20 vasogobernador y el 20 vesícula biliar me dan buen resultado. En la homeopatía tenemos la silicia, la aconitum, la varita carbónica, el tuya cuando hay adenoides y eso para que se achiquen, ¿no es cierto? El cáustico, la china que actúa mucho, la china la cesta, que en la parte de tipo hepático, la silicia cuando ha habido un problema de infecciones, que es un antibiótico natural. Sin poder personalizar el cuadro, es muy difícil obtener un éxito, ¿no es cierto? Pero hay para tratarlo, para frenarlo, o para que por lo menos no se agrave, y lo importante es que no se pierda la audición. Siempre nos pasó. Y según ella dice que hay que tratarlo porque llevamos dentro algo parecido al que vos no tolerás. Estoy hablando de la intolerancia y memoria celular. Adriana Torres. Creo que estamos viviendo tiempos en donde la tolerancia y la intolerancia son 2 elementos que están permanentemente ahí en juego. Sí, es verdad. Estamos en tiempos en donde la intolerancia está muy manifiesta y inclusive es un tema a trabajar. Yo durante mucho tiempo tuve que trabajar la intolerancia como un factor de crecimiento personal, y el otro día lo trabajaba en el programa que tengo en la radio a partir de un cuento de Hermann Hesse, donde dice que iba un maestro con sus discípulos y de pronto ven que había mucho alboroto porque estaban ejecutando a una persona. Entonces se preguntan qué habrá hecho para que lo ejecuten. ¿Habrá sido, esta persona será un asesino, habrá robado? ¿Qué habrá hecho para ejecutarlo? Y el maestro les dice, simplemente lo están ejecutando porque seguramente piensa distinto. Cuando los discípulos se acercan, evidentemente esta persona estaba siendo ejecutada porque pensaba distinto. Entonces le preguntan los discípulos al maestro, pero maestro, ¿cómo te diste cuenta que era por eso? Porque realmente la gente se pone intolerante, no al que mata, al que asesina, al que roba, sino al que piensa distinto. Y esto lo vemos a diario. Entonces, hoy por hoy cada vez más se nota esta intolerancia a pensar distinto. Entonces, yo creo que por un lado la realidad que todos podemos vivir, la realidad es la misma. Lo que es distinto es el punto de vista y el enfoque que cada uno le da. Porque cuando nos ponemos tolerantes significa una cosa y cuando nos ponemos intolerantes significa otra. A ver, si por ejemplo, pongamos situaciones distintas. Si yo me pongo intolerante y no acepto que me estén robando o que me estén maltratando delante mío, esa intolerancia es otra cosa. Eso es poder poner el freno a algo y decir, no, pará, a mí me vas a respetar y yo me voy a hacer respetar.
Pero la intolerancia de la que yo me estoy hablando, esa intolerancia en que no aceptamos que el otro piense distinto. Entonces reaccionamos mal. Esto se ve muchísimo en las familias, muchas veces los hijos se ponen intolerantes frente a los padres. Mi generación es una generación que creo que hemos sido muy sometidos y demasiado sumisos, entonces hay un momento en donde nos rebelamos. La rebeldía es parte de la intolerancia. A veces es sanadora, porque a veces hay que rebelarse un poquitito, pero esa intolerancia que llega al límite de la falta de respeto, esa es la que tenemos que cuidar como seres humanos, porque cuando la gente llega a memoria celular y llega a la terapia porque no aguanta más su intolerancia o porque no soporta estar más en esa sociedad intolerante en donde se falta el respeto todo el tiempo a la dignidad, donde se falta todo el tiempo el respeto a la opinión, donde simplemente por decir algo ya alguien explota en ira, entonces cuando la gente llega a este tipo a la terapia de memoria celular con este tipo de conductas, generalmente descubre cosas maravillosas. Atrás de la intolerancia esta que en un momento determinado hace ruido en nuestra vida, nos damos cuenta que hay madres o padres intolerantes, que nuestra problemática está anclada en conflictos intolerantes. Entonces, la intolerancia que vemos afuera y que nos molesta es la intolerancia que evidentemente hemos vivido. Ahora, ¿podemos actuar distinto? Sí, porque más allá de lo que pase afuera, nosotros sabemos perfectamente que podemos ayudar con nuestras propias conductas a la sociedad. Es decir, si yo cambio, el mundo cambia. Es decir, nada me va a hacer mal de la afuera si mi adentro está en paz. Yo puedo ver que dos personas discuten y no quedar en el medio de la discusión afectada a esto. Y esto es un trabajo personal. Y creo que hoy por hoy, en este nuevo paradigma que se plantea desde las terapias holísticas, lo primero que tenemos que trabajar es nuestra tolerancia personal. No cerrar los ojos y hacernos los tontos. No hablo de eso, hablo de poder estar en paz con nosotros mismos, tolerarnos a nosotros mismos y entender por qué estamos pasando por este momento tal vez histórico, familiar, personal, que nos pone de manifiesto la intolerancia y sanar esa tolerancia interna. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, cosas maravillosas pueden ocurrirnos. Estuvimos en Villa Gobernador Galvez, sí, la semana pasada hicimos un par de notas. Esta está Diego Garabano, canteros que son candidatos a concejales por Villa Gobernador Galvez. Lindo encuentro. Como viste la semana pasada, ahora seguimos viendo ese encuentro con estos dos candidatos. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Uno viene militando dentro del sindicato, nosotros venimos del Sindicato de la Carne, que vos bien lo sabés, nuestro conductor, que es Beto Fantini, es parte de que hoy yo esté acá, el culpable de que esté representando, digamos, a nuestro gremio en esta lista de Frente Justicialista, porque él me inició, digamos, me apuntaló como delegado y nos fue enseñando esto del adoctrinamiento. Hoy vos lo veas que reflejado, tenemos todos juntos la unidad de la mesa peronista. Algo muy importante que en Villa Gobernador Galvez no se lograba hacía muchos años. Teníamos la mesa, pero no la unidad del peronismo en total. Hoy tenés todas las agrupaciones, gracias a Dios, encolumnado, como dijo el general. El que pierde acompaña y el que gana conduce. Esto es así. Claro. Así que, bueno, la verdad que estoy muy emocionado. El trabajo enorme de todos los colaboradores, que son todos de las agrupaciones. Acá un esfuerzo, digamos, entero del militante. Claro. Es la esencia del peronismo. Y sí, ¿cómo que no? ¿Y qué proyectos tenés? Mira, yo bien te lo decía hoy, nosotros, como nos legó el general, es trabajar para los más humildes.
más allá que sabemos que la clase media alta, social o baja, hoy acá en Villa Gobernador Galvez lo que tenemos, la preocupación que tenemos es la periferia, los asentamientos y las villas de emergencia. Están olvidadas. Yo encabezo la lista del Frente Justicialista, la lista de concejales de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Bueno, el que nos acompaña en segundo lugar es Emilio Cantero, que es el representante del Sindicato de la Carne, por eso uno puede observar tanto folclore por parte de los compañeros del gremio. Tenemos a la gente del Movimiento Evita que forma parte de la lista también, la Cámpora, están, bueno, todas las agrupaciones sociales que siempre se han identificado con el peronismo, reunidas esta noche acá, dentro de esta lista que es la lista peronista de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. La concepción que uno ha mamado del peronismo, en mi caso particular lo he hecho al lado de Pedro Jorge González, tiene que ver con una presencia del Estado cerca de los que más necesitan. ¿Qué es lo que uno ve? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como a nivel local, que la gente más vulnerable hoy está un poquito más vulnerable. Todos esos derechos que habíamos conquistado con Cristina, con Néstor, con todos los años de peronismo que tuvo nuestra provincia, nuestro país, hoy están perdiéndose, están cada vez más lejos de la gente. Cuesta llegar a fin de mes, todos los meses te suben la luz, el gas, el agua, los alimentos. Lamentablemente son medidas impopulares que van siempre en contra de los que menos tienen. Por eso cuando vos hablas de peronismo, para mí el peronismo tiene que ver con eso, con la gente que está lejos de los servicios básicos, con la gente que no llega a completar la canasta básica familiar, con la gente que no llega a fin de mes. Es ahí donde tenemos que estar, no con la gente que gracias a Dios pueda tener un laburo, una obra social, mandar los chicos a la escuela privada. Esa gente sabe cómo defenderse, esa gente no necesita ni del Estado ni de la política. Entonces lo que uno busca es que las medidas que salen de la política sean siempre cercanas a la gente que más necesita. Me encanta charlar con la Pedrone. Y vos sabés que nosotros vamos casi todos los fines de años y vemos la cantidad de gente que va a ese lugar. Es impresionante, ¿no? Y bueno, y salen de ahí muchos profesionales. Y yo le decía, bueno, el Reiki, ¿para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo de estudio tienen que tener un profesional para salir, ¿sí? Y para atender al otro? María Esther Pedroni te cuenta. Mira, en este momento hay 220 alumnos estudiando en la semana, porque son distintos niveles, por semana. Y yo veo que se pueden sanar tantas personas, aparte de que las manos son un elemento importantísimo en todo esto, ¿no? El Reiki en sí ayuda muchísimo, pero lo más importante del Reiki es cómo la persona cambia su manera de pensar, su manera de hacer evaluaciones sobre las cosas que vive, precisamente porque empezamos a mirar la vida desde otro ángulo. Empezamos a ponernos como observadores de las cosas que nos pasan y a poner cada cosa en su lugar, hasta dónde somos nosotros responsables de las cosas que nos pasan. Porque por lo general lo ponemos afuera. Mi mamá, mi hijo, mi marido, mi familia. Pero ¿y yo qué hago para que todo esto ocurra? Porque en el fondo, y en un principio, los responsables de las cosas que vivimos, cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Totalmente. Si nosotros no ponemos las cosas en su lugar, vamos a vivir atormentados, atormentamos a los que están alrededor, llenamos de culpa a la gente que nos rodea, y la culpa no existe. Todo lo que nosotros hacemos tiene un resultado. ¿Y cómo nos damos cuenta de que tenemos que hacernos cargo y no transferir culpas? Bueno, precisamente por eso existe la escuela, ¿no? Por eso Reiki, cuando Reiki está hecho como corresponde, las personas cambian, las personas se transforman, pero se transforman a sí mismas a través del razonamiento, a través de ver la vida como realmente es. Pues nos acostumbramos desde chicos. Cuando los hermanitos son pequeños, ¿qué hacen? Mirá, mi hermanito, lloran. Pero no dicen, yo le hice tal cosa antes para que el otro me pegue.
¿Se dan cuenta? Parece un cuento, ¿no? Una caricatura. Empieza desde allí. Está el acostumbramiento que tenemos, que siempre ponemos afuera lo que está adentro. Siempre la culpa, entre comillas, yo la culpa sé que no existe, que somos todos protagonistas de las cosas que nos pasan, pero la gente, por eso digo entre comillas la culpa, la tiene el otro. ¿Qué hice yo para que el otro actúe así? Cuando nosotros empezamos a enfocar desde el otro ángulo la situación, dejamos de ser víctimas para razonar, para ser protagonistas de cada cosa que vivo. ¿Qué hice yo para que esto pase? Yo obtengo el resultado de mi comportamiento. Lo quiero mucho, hace mucho que nos conocemos. Estoy hablando de Rubén Álvarez, ex secretario del Interior, ¿sí? de aduana. Y entonces en esta semana política estábamos charlando, le digo, bueno, venía a hablar un ratito, porque aparte participó del programa el 17 de octubre, entonces le digo, mira, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un análisis político, ¿sí? Desde los 90 hasta la actualidad. Y dentro de los 90 estábamos hablando, ¿te acordás de esa foto que tenía? Fue muy famosa, Rojas y Menem. Entonces yo le decía, hablando del 17 de octubre, le decía, mirá vos cómo cierra un ciclo de destrucción. Desde aquel 55 donde la revolución libertadora baja al coronel Perón. En ese momento estaba Rojas, el almirante Rojas. Y en los 90 se sella esa destrucción con esa foto de Rojas y Menem. Digo, cómo van cerrando los ciclos y cómo una foto te va marcando la destrucción de un país. Bueno, de todo esto hablamos con Rubén Álvarez. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. En la década de los 90, nosotros obviamente estuvimos bien con el 1-1, pero todo una mentira, porque de hecho dejaron un país lamentable en la cual el ministro de Economía, Cavallo, hoy Cavallo opina de cualquier cosa y fue lo peor que nos pudo pasar a la Argentina tener un ministro de eso, porque permitió cualquier cosa. Yo me acuerdo en esa época se llevaron del país 26.000 millones de pesos. O sea, y eso, ¿quién no sabía? Después a los demás, a los jubilados, a la gente que ahorró esa poca plata que tenía en el banco, a todo lo agarró el corralito. Después lo tuvimos a Duhalde, que Duhalde decía, el que puso dólares recibirá dólares. Y resulta que esto es una mentira, nadie recibió un carajo de nada. Y muchos jubilados perdieron mucha plata, porque lamentablemente el jubilado hoy no tiene nada. Convengamos que esto es así, es una vergüenza hoy en la actualidad, cómo está el PAMI. O sea, la gente trabajó 40 años, ¿no es cierto? Aportó 40 años. Ahora, ¿cómo puede ser que no tenga derecho a tener una jubilación como corresponde, un sueldo como corresponde? No que haya gente, porque a mí me indigna ver a la gente que está jubilada y que tiene que seguir a trabajar, porque no le alcanza el sueldo. Hay medicamentos que no se lo dan, o sea, el PAMI es pero un desastre por donde se lo vea. Yo estoy trabajando en San Lorenzo y veo que ahí había un PAMI, qué sé yo, y ahora toda esa gente tiene que venir a Rosario. ¿Por qué no le dan la comodidad a la gente? ¿O no hay medios para hacer una cosa de esa en donde se están gastando fortuna en política? ¿Y por qué no se gasta esa plata para los jubilados? Como también por qué un jubilado que aportó 40 años no puede tener una vivienda, como es acá en Rosario, y viene gente de afuera y le dan vivienda. O sea, acá no nos olvidemos cuando Rosa fue gobernador del Chaco, mandaba los trenes con toda la gente. Yo no digo que a esa gente no le corresponda, pero tiene que haber una especie de migración interna en el país para decir, bueno, la gente que es de Rosario, ¿qué pasa? A todos lo usan políticamente, los usan para después votar. Pasa hoy en la actualidad en Formosa.
el señor Gildo y Frank. La gente de Paraguay, las mujeres de Paraguay vienen, tienen sus hijos en Argentina, en Formosa o en algún lugar, ¿y qué pasa? Después cobran los planes jefe y jefa de familia, qué sé yo, y se van a Paraguay. Bueno, eso vos lo sabés muy bien porque trabajaste 12 años. Pero por eso Claro, es lo conocés muy bien. la parte de la frontera. Y eso lo hacen. Pero ¿qué pasa? Es todo una especie de clientelismo político. Porque ellos lo hacen, no lo hacen pensando en líneas generales en todo el país, lo hacen pensando en ellos solamente. Son gente que piensa en lo personal y no les importa un carajo de nada. Entonces, así, ¿cómo va a ir un país adelante? Es imposible que el país vaya adelante así. Me parece que acá hay que hacer un mea culpa y decir, todos los políticos, lo que hoy conducen el país, a mí me parece que tienen que decir, bueno, dentro de 4 años nos juntamos, la gente que estaba en el gobierno del PRO, el peronismo, el socialismo, todos los partidos políticos. Es decir, hay elecciones, ¿quién gana? El que gana gobierna y el que pierde acompaña, pero que acompañen en serio. En un proyecto de país. Claro, que haya 4 años dedicados a la gente, al país, que se olviden de la política. Es decir, no podemos hacer política hasta 6 meses antes de que vuelvan las elecciones nuevamente. Porque acá si tenemos elecciones todos los años, siempre va a haber problemas con la política, con el sindicalismo, con todo. Entonces, es difícil que un país salga adelante de esa manera. Gracias por acompañarme. Nos vemos el miércoles de 16 a 17.